Soy Eva Lepis y soy fotógrafa. Por allá del 2006 fue que empecé a tomar fotografía con película, pero ahí era de 35 milímetros. Y coincidió con un tiempo en el que pues, tuvimos muchos conflictos sociales en Oaxaca. Ahorita parece que nunca sucedió nada, pero en ese momento para mí entrar al laboratorio y revelar e imprimir era como una especie de oasis en medio de mucho caos que existió. Entonces bien podía entrar por la mañana y la ciudad era una y al salir había un camión en llamas a una cuadra, ¿no? O sea, mi historia con la fotografía es como desde la infancia. O sea, mi papá me regaló una cámara de plástico de color verde casi fosforescente cuando tenía como unos 8 años. Entonces era como algo muy lúdico y pues, parecía estaba tan de plástico y estaba tan chistosa que la gente me hacía caras y era divertido. Luego por ahí del bachillerato, mis papás me compraron una cámara digital de esas point and shoots y no sé por qué, pero tenía la fascinación de retratar fachadas de edificios. Me encantaban las fachadas de edificios. Supongo que por la cuestión de los contrastes entre forma y la luz, o sea, sombras y luz. Entonces, las fachadas aquí por lo menos son muy geométricas. Entonces, tienen como muchos recovecos, tienen todas las cornisas, las salientes, o sea, hay mucho detalle, o sea, muy rico en detalle. Y luego de eso, pues la arquitectura, entonces también mucho la cuestión de la forma, de la luz, el contraste, todo eso. Y por ahí del 2006, que fue que empecé a aprender fotografía análoga, pues estuvo simpático porque, o sea, si antes me la pasaba disparando así como a lo bestia, ahora pues ya era un proceso más de lleva tu libretita, anota tus valores de exposición, haz tu registro, piensa en tu imagen, piensa que son 36 fotos. O sea, yo pensé que había sido manipulada digitalmente porque había una cuestión como de planos a diferentes distancias focales, todas en en una línea de enfoque, y todo lo demás fuera de foco. Y dije, ¿cómo es esto posible? O sea, porque uno con una cámara de 35 puedes lograr un enfoque no sé, a 1 metro y todo lo demás, todo lo que está al fondo o al frente está fuera de foco. En este caso era como una franja, no importaba que la persona en primer plano y la persona en segundo y en tercero y en quinto plano, todos ellos podían estar en foco perfecto, a pesar de que estuvieran a diferentes distancias focales, pero todo lo que estaba por debajo o por encima estaba como borroso, ¿no? Tenía un bokeh. Entonces yo dije, ¿cómo es esto posible? Esto es Photoshop. Y entonces ya fui con Fausto y él me dijo, no, es que esto es fotografía con gran formato. Posteriormente tuve la suerte de heredar una cámara, que es la cámara que está aquí a mi lado. Y con la pandemia pues también empecé a experimentar con ella, empecé pues a tomar esos planos que había visto en Juan Manuel Castro Prieto, que en algún momento fueron interesantes, pero de pronto me di cuenta de que más que el efecto de los planos y como del bokeh y todo eso, me gustaba mucho la interacción que había con la persona, con el modelo a fotografiar, porque alguna vez tuve la experiencia de que Citlali Fabián me fotografió con una cámara, creo que era de gran formato, pero la técnica era colodión húmedo, y entonces también es otra técnica que es muy concienzuda. O sea, requiere como una concentración total, requiere que haya una relación muy directa entre la persona y quien te está fotografiando.
De entrada que tiene como una diferencia en cuanto a la profundidad de campo, o sea, particularmente con la de gran formato. También me gusta que se puede jugar con los planos, entonces de pronto, o sea, por una me gusta que puedes escoger y saturar de textura, entonces como en el árbol, que, o sea, porque hay dos planos, ¿no? Entonces tenemos este plano, este plano y este plano. Entonces, pues ahorita están paralelos, ¿no? Pero al hacer esto, o al hacer esto inclusive, o sea, porque se pueden hacer todas esas basculaciones, haces que tu foco sea muy selectivo y, o sea, no solamente el enfoque normal, digamos, sino que además de eso, a través de los planos haces un enfoque todavía mucho más poderoso. Creo que la película me ayuda mucho a ser muy consciente de la imagen, porque como es tan poquita y es tan cara, y es tan difícil de conseguir, al menos aquí en México, o sea, definitivamente tienes que considerar muy bien tu, tu motivo, tu aspecto creativo, la historia que estás contando. O sea, yo ahorita estoy trabajando sobre proyectos que tienen que ver con el campo, con la memoria, con la remembranza. Y todas las personas que retrato o los paisajes que retrato tienen que ver con eso. Entonces, que también tienen que ver con un asunto de nostalgia mío, ¿no? Como por la vida del campo que conocí, de mis abuelos, de mi papá, que a mí me tocó vivir cuando era muy niña y que actualmente también ya se perdió con, pues con la migración hacia las ciudades, ya sea mexicanas o norteamericanas, pero también con otras cuestiones sociales que están ocurriendo. Entonces, para mí la fotografía tiene una carga muy histórica, cultural, familiar, no sé, inclusive lo de los alimentos, ¿no? Que hoy fotografiamos a Ricardo. Para mí la fotografía tiene que ver con contar historias que están ancladas a la tierra. En Guatemala conocí a un amigo que se llama Santiago Billy y él trabaja la fotografía de gran formato también, pero lo trabaja de una forma muy social. Entonces, o sea, porque también había visto fotografía de gran formato, pero muy al estilo de paisajes, muy al estilo como muy reposada, muy pensativa, muy como contemplativa. Pero de pronto ver fotografía en gran formato en acción es algo muy distinto. Entonces vi cómo él fotografiaba las procesiones en la antigua Guatemala. Para la gente que ha estado en una procesión allá, son cosas que pasan muy rápido, son cosas que pasan con muchísima gente, de pronto a horas en la cual ya no hay suficiente luz. Entonces, si alguien trabaja con gran formato, sabe que la luz de pronto, aunque haya muy buena luz y aparentemente sea trabajable, las velocidades son bajas. O sea, estamos hablando de un quinceavo, de un treintavo, 60. Y entonces verlo corriendo por las calles con su cámara, con su maleta, era como, ¿qué está haciendo? Y para mí fue toda una revelación verlo, ¿no? Y entonces ahora con las fotos que hago con esta cámara, definitivamente las pienso muy bien. Por un lado porque pues salir con toda esta maleta y cargar equipo y es algo complejo, pero por otro lado porque conseguir película, o sea, estamos hablando de que una caja contiene 25 hojas
que de pronto es difícil de conseguir. O sea, aquí en México es algo muy costoso. O sea, es tanto trabajo, esfuerzo, o sea, tantas personas en una cadenita conectada para hacer una sola toma, que sí tengo que pensarlo, sí tengo que reflexionarlo. O sea, no me puedo dar el lujo de desperdiciarlas. De pronto, cuando ya estoy en ese como carril de tomar fotos, o sea, porque también es como mentalmente colocarte en ese estado y saber dónde lo vas a hacer. Y también reconocer cuando hay como buena luz, buena textura, buen fondo, para saber que la imagen va a funcionar. Y también que la persona tiene la voluntad de colaborar contigo, ¿no? O sea, da un poquito de temor, ¿no? Que no vaya a salir, que no sé, que no hayas tomado bien la exposición, que no hayas enfocado bien, o que de repente se haya movido, o que ya no haya suficiente luz y que tu velocidad de obturación sea tan baja que salga vibrada, que tu personaje, que tu modelo salga, pues no sé, movido, que parpadee, que salga algo. Porque pues así como hay muchas tomas que tengo ahí ya en mi cuaderno de negativos, mi libreta de negativos, o sea, hay muchas que son buenas, pero también hay muchas que están veladas, que no salieron, que están movidas, pero que también son parte del proceso y que son parte de la curva de aprendizaje. Entonces, pero pues igual gradualmente uno ya como que vas aprendiendo, vas previsualizando en tu mente qué va a funcionar, qué no va a funcionar, cuándo las cosas... y sobre todo creo que hay un proceso de trabajar la imagen antes de hacerla. Me encanta la gente, me gusta mucho fotografiar gente, porque cada persona, por un lado, tiene una historia de vida, pero además de eso, las personas entre nosotros también somos espejos y nos reflejamos cosas los unos a los otros. Entonces es interesante cómo hay personas que para mí representan algo de mi historia, algo que ya viví, algo que me recuerdan, algo que quiero ser también. Entonces la gente me encanta. Creo que cada medio tiene su encanto, porque pues lo digital puede ser muy inmediato y puede ser muy dinámico, puede ser inclusive dentro de lo digital hay diferentes tipos de dispositivos que te permiten trabajar de diferentes maneras, o sea, como de maneras muy discretas, de maneras muy rápidas, de maneras muy... y también para sacar la chamba del día a día, ¿no? O sea, no hay problema con eso. Entonces, algo que me gusta mucho de la película en gran formato particularmente es que se convierte como en un estado meditativo. Bueno, tengo un conflicto enorme porque hay historias que quiero contar en donde hace años empecé a trabajarlas con digital porque era el medio que tenía disponible, pero que actualmente estoy haciendo retratos de esta forma. Entonces, puedo escuchar las voces de maestros que he tenido y de revisores de portafolio en donde me dicen, no puedes mezclar blanco y negro con color, o no puedes mezclar medios de digital con película, porque no, qué tragedia. Y, o sea, me eduqué en un tiempo donde se le dejaba el marquito negro a las fotos, en donde no podías recortar, en donde si recortabas eras así como el peor fotógrafo del mundo. Hay una fotografía en particular que es la de Nuestra Señora de las Iguanas de Graciela Iturbide. Entonces, de hecho está disponible toda la hoja de contactos, que es preciosa. Es una hoja preciosa, o sea, tienen que verla. En donde se ven todas las tomas que hizo ella. Y es una señora que bien podría ser tu tía,
con todo el carisma del mundo, se está riendo, está divertidísima. Y hay una foto en donde sale así como toda monumental, porque esa es una foto tan icónica que es un monumento de imagen. Entonces está toda la serie de fotos donde ella sale riéndose, sale así como echando el desmadre. Y luego está esa foto. Pero además de eso es una foto abierta, es una foto más amplia. O sea, tiene mucho aire a los costados. Pero al hacer el recorte, o sea, inclusive en esa hoja de contacto se ve cómo hicieron el reencuadre. Ese reencuadre le da toda la fuerza del mundo a la imagen. Entonces, pues sí, o sea, eso me voló la cabeza y dije, no, claro que se puede. O sea, si me preguntas si voy a fingir que una fotografía digital es fotografía de película, como meterle filtros, meterle grano, meterle como efectos de color. O sea, yo no sé si lo haría, porque cada formato tiene una forma de expresarse, una forma de moverse, una forma de una corporalidad, por así decirlo. Creo que la gente debería utilizar película alguna vez en su vida para tener un proceso de interiorización, de reflexión, de vagabundeo, así como, ¿por qué necesito tomar fotos? O sea, ¿por qué tengo que tomarle fotos a algo, pero no sé? Y entonces, de pronto esos vagabundeos en busca de imágenes te permiten conectar con algo muy personal que a veces no conoces. Creo que ahí está, creo que va a seguir. Creo que, o sea, hay suficiente gente que le va a seguir dando, a pesar de que está subiendo de precio, a pesar de que en esta onda artesanal también es difícil conseguirla, y no sé si precisamente porque es difícil hacerlo es que nos encanta. Pero no sé, ahí está. Se va a seguir. Soy Eva Lepis y trabajo con película.